¿Cómo definimos una tonalidad en una pieza musical? Hay varias formas de hacerlo, pero primero vamos a ver rápidamente lo que es la tonalidad. La tonalidad es un centro de gravedad, pero solamente dentro de los contextos armónicos existe tonalidad, existe modalidad y existe el atonalismo. A partir de estos existen muchísimas vertientes. Lo que tienen en común la tonalidad y la modalidad es que ambas tienen algo que le podríamos llamar, según Schoenberg, un centro de gravedad. Porque sentimos el jalón hacia una estabilidad. Y este jalón, está bien, este jalón al que me refiero, le llamo tensión. Esas son dos sensaciones que deben de tener la tonalidad y la modalidad. Y finalmente tienen apertura. Esas tres sensaciones. Cuando tienen esas tres sensaciones, entonces hablamos de un centro de gravedad y podemos hablar de tonalidad o modalidad. Pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? Porque las dos tienen acordes definidos, tienen notas que pertenecen a una escala, etc. Pero la tonalidad tiene una dominante muy clara y la modalidad no tiene esa función, porque además la dominante siempre nos va a llevar hacia el primer grado. Pero la modalidad no es tanto que tenga esto, sino más bien tiene acordes clave. Acordes clave que hacen que un modo se escuche en un modo. Por ejemplo, si escuchamos el modo dórico o el modo de re, entonces los acordes que hacen que suene de verdad como modo dórico son re menor y sol mayor. Estos dos son los acordes que va a hacer que me dé una estabilidad, y la estabilidad la voy a tener en re menor, pero no hay como tal una tensión que me vaya a jalar al re menor. No es tanto como existiría, por ejemplo, acá, en donde re menor, su dominante, su tensión, viene con la mayor, o todavía más denso, la séptima. Entonces, esa es, digamos, la forma como vamos viendo la tonalidad en muy grandes rasgos, pero hay muchas vertientes diferentes. El atonalismo es completamente la ausencia de cualquier sistema tonal, de cualquier jerarquía en el sonido. Eso es lo que es también la tonalidad y la modalidad. Perdón, más bien la tonalidad. La tonalidad está representada por una jerarquía en los sonidos, y podría decir que la modalidad es más democrática. Ahora, ¿cómo lo expreso eso en una partitura? En una partitura se ve, a veces no se ve, a veces lo tenemos que escuchar, porque de repente cuando vemos una partitura y vemos que no tiene no por el hecho de que no tenga ninguna armadura, podemos decir que está en do mayor o en la menor, que es su relativa menor. Pero tenemos que ver el discurso musical. Por ejemplo, si yo tengo aquí esto y empiezo a ver que empieza en la y termina en la y tiene mucho sol sostenido, pues ahí sí puedo decir que es la menor. Pero si de repente empiezo a ver que hay mi bemol, y que hay si bemol, y que hay la bemol, y también de repente tiene si natural, pues entonces puedo decir que esto es do menor. Oye, pero es que en do menor debería de haber tres si, mi, la, tres bemoles en la partitura. No me quedó. No siempre tienen que estar puestos al principio en la armadura. O sea, pueden estar eventualmente, y eso se llaman accidentes, y también, de todas maneras, eso podríamos decir que está en do menor. Y si de repente empezamos a ver, por ejemplo, no, pues que tengo un mi bemol, y luego tiene un sol sostenido, y luego un la natural, y luego, no sé, y empieza a sonar más, entonces puedo decir que es atonal. Pero todo depende del contexto como lo estoy viendo acá.
como decía mi maestro Medeles, siempre a fin de cuentas lo que va a determinar en qué tonalidad es algo son las orejas. Siempre tenemos que escuchar. Esas son las orejas, ¿sí? Por cierto. Siempre tenemos que escuchar la música. Escuchándola podemos saber en dónde está la estabilidad, dónde está la tensión, dónde está la apertura o si hay una ausencia de jerarquía. Y ahí es cuando podemos determinar en qué tonalidad está. No nos cerremos solamente al hecho de ver algo en las partituras.